Buenas tardes y bienvenidos a nuestro evento virtual COP26 y la oportunidad climática para América Latina y el Caribe, impulsar el financiamiento y las soluciones basadas en la naturaleza, coorganizado por el Instituto de Recursos Naturales. Este evento lo transmitimos en vivo con interpretación en español, portugués e inglés. Te invitamos a elegir el idioma de tu preferencia en la página web del evento. Si nos estás siguiendo desde alguno de nuestros canales de medios sociales, vas a escuchar el idioma de piso y en los comentarios podrás acceder a la página del evento. Buenas tardes a todos. Es un gran gusto que se nos una el presidente Claver Carone del Banco Interamericano de Desarrollo para hablar de cómo el BID está profundizando su respuesta al cambio climático en este momento crítico al que se enfrentan América Latina y el Caribe, en la cuenta regresiva para la COP26 y con la oportunidad de impulsar más inversiones en acción climática y recuperación verde luego de la pandemia, lo cual incluye las soluciones basadas en la naturaleza. Esta conversación es parte de un evento de lanzamiento de nueva investigación realizada por el BID y el WRI, Soluciones basadas en la naturaleza en América Latina y el Caribe. Ha sido un gran placer colaborar con el BID. Para quienes tal vez no lo sepan, las soluciones basadas en la naturaleza son estrategias que promueven la salud de la naturaleza para lograr resultados de desarrollo tangibles. La inversión en soluciones basadas en la naturaleza o SBN ofrecen tres tipos de beneficios. Pueden ayudar a los países a mejorar la infraestructura, evitar pérdidas como resultado de los impactos climáticos y ahorrarle miles de millones de dólares a los países cada año. Por ejemplo, los humedales y los bosques pueden también filtrar el agua de las inundaciones y evitar daños, disrupciones en suministro. También las soluciones basadas en naturaleza pueden generar ganancias directas desde el punto de vista económico a través de empleo o mayor productividad en términos de alimentos, pesca, madera, y pueden tener otros beneficios como aire más limpio, protección de la biodiversidad y, algo de importancia crítica, las SBN pueden suministrar un tercio de la mitigación climática que se necesita de aquí al 2030 para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. Estas soluciones han existido desde hace décadas, pero han logrado tracción, especialmente desde la Cumbre de Acción Climática del 2019. Y ahora las soluciones basadas en la naturaleza son un tema clave que se ha convertido también en una prioridad para la COP26 en Glasgow. Y algunos llaman a esta COP la COP de la naturaleza, que ha fijado el 6 de noviembre como el Día de la Naturaleza, y en los primeros 2 días va a haber una reunión de 150 jefes de Estado que se van a dedicar a hablar solamente de la naturaleza. Muy buenas señales. Así que, señor presidente Claver Carone, es realmente un gran gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Ha sido realmente un placer colaborar. Muchas gracias, Ani. Es realmente un placer estar contigo. Gracias al WRI y ha sido un placer mutuo esto de trabajar en forma conjunta. Gracias, Mauricio. Mauricio, América Latina y el Caribe constituye una región de las más afectadas del mundo por los impactos del cambio climático. Pero la región también tiene mucho para ganar si se ocupa agresivamente de este tema como parte de la transición económica verde. ¿Cómo describirías el desafío y principalmente la oportunidad para la región? Sí, a ver, creo que ya lo dijiste antes. Tenemos un gran impulso aquí y, como dije, esto es parte del entusiasmo que tenemos, el entusiasmo mutuo que tenemos y parte del trabajo conjunto que estamos haciendo pensando en lo que representa el cambio climático para el futuro de la región. Y sí, tanto con el foco en las vulnerabilidades que todos conocemos, como también lo sugeriste, en función del gran potencial que puede tener nuestra región si las políticas verdes son las correctas. Nuestro papel como el Banco de Desarrollo Líder de la región es ayudar a nuestros miembros a mitigar y adaptarse a los riesgos y aprovechar lo que vemos como una oportunidad única para la generación para reconstruir la sostenibilidad. Y esto implica un abordaje holístico
pensando en crear beneficios tanto en términos de un clima más saludable como en términos de nuevas oportunidades para trabajos verdes y el crecimiento verde. Esto también es un beneficio. ¿Y cómo describir el desafío? Estamos en una encrucijada que puede requerir que los países piensen en términos de que no va a haber perdedores. Podemos todos ganar si realmente reconocemos y vamos detrás de las oportunidades. La verdad es que la pandemia ha afectado a la región más que a cualquier otra, con la mayor cantidad de muertes y la peor contracción del PIB en 2 siglos. La pandemia y el cambio climático nos han presentado desafíos diarios en la región, en donde 8 de nuestros países han estado entre los 10 más afectados por los efectos. Así que ya hemos visto algunas de las temperaturas más altas desde que se llevan registros el año pasado. Y este año tuvimos una temporada de huracanes récord. Hemos visto en la región del Amazonas y en el Pantanal sequías que han sido tremendas. También hemos visto incendios forestales tremendos. Por supuesto, estos impactos tienen costos económicos muy considerables también, a menos que se limite a menos de 2 grados centígrados el calentamiento global. Estimamos que el daño del impacto climático podría llegar a $100.000 millones anuales para el 2050. Con temperaturas más altas, más incendios y más tormentas fuertes en la región, esto va a querer decir también más allá de nuestras fronteras que los productos básicos van a ser más costosos, las rutas de expedición van a estar más congestionadas, se van a destruir los cultivos, decenas de millones de personas van a buscar migrar de América Central y por la inseguridad alimentaria, y el impulso hacia economías verdes en todo el mundo también tiene que ver con nuestra región, que tiene grandes cantidades de litio y elementos poco comunes de la Tierra que necesitamos de manera sostenible para las baterías de los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas y los paneles solares. A diferencia del caso de la pandemia, es que no tenemos una vacuna contra el cambio climático. Se trata de prioridades, compromisos y de medidas de mitigación e inversiones en adaptación que tenemos que perseguir. Dicho en otros términos, necesitamos decidir invertir en nuestro futuro e innovar para él. Por supuesto, hay grandes limitaciones en los presupuestos públicos por todas las medidas anticíclicas en el marco de la pandemia, pero esto es algo que no siempre se reconoce. La acción climática es perfectamente compatible con el crecimiento económico. Cuando vine a trabajar al BID hace un año, mi principal prioridad fue trabajar con nuestros expertos para diseñar una matriz de inversión estratégica que aceleraría la recuperación y el crecimiento sostenido e inclusivo. Hacerlo con un plan que elimine barreras. Y el resultado es la Estrategia Visión 2025 que lanzamos en marzo en Barranquilla. Y nos concentramos en la integración, en cadenas de valor más fuertes, la digitalización, el apoyo a la pequeña empresa, la igualdad de género. Todo esto es clave para un futuro sostenible. Había un eco. Pensamos que con las políticas fiscales correctas, la descarbonización de las economías de la región puede crear 15 millones de empleos netos para el 2030 en áreas como la producción de alimentos de origen vegetal, la energía renovable, la construcción, la producción. Y cada dólar que se invierta en hacer más resilientes a la infraestructura de las economías puede generar hasta $4 en beneficios económicos. O sea que la acción climática promueve las empresas. Por ejemplo, en Costa Rica estamos apoyando el Plan Nacional de Descarbonización, logrando emisiones cero, que van a llevar a $41.000 millones en beneficios netos en 3 décadas, ahorrando energía, mejoras en servicios ecosistémicos y rendimientos agrícolas. Así que en Perú también el logro implicaría $140.000 millones en beneficios de distintos sectores. Así que la idea es seguir con el financiamiento climático crítico e impulsar la recuperación sostenible para la región y para nuestra gente. Realmente el público va a poder conectarse con todo esto que estás mencionando. Pero quisiera decir lo siguiente: en apenas un poco más de 2 semanas se van a reunir los líderes del mundo en el marco de la COP. Vas a estar ahí. Es un momento muy importante para el mundo, el hecho de que vayan los líderes. Hasta ahora, en realidad, las intervenciones no han logrado hacer mucho para mantener las temperaturas por debajo de los 2 grados. ¿Qué hay en juego para América Latina y el Caribe? El BID se define como líder, como innovador en esta área. ¿Cuál es el rol, tu rol en este momento crucial para el mundo?
Sí, en primer lugar, desde ya tengo mucho deseo de estar en la COP y realmente las COP en la región se han organizado de manera que ha puesto manifiesto el poder del multilateralismo en función de un objetivo común. Esperamos que ese mismo espíritu esté presente en Glasgow para negociar un acuerdo ambicioso y justo para mantener la idea de 1,5 grados centígrados. Yo soy un optimista empedernido. Para fines del 2021, por lo menos 75% de nuestros países miembros de la región van a haber presentado sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Así que en cuanto a los resultados concretos que podemos esperar en Glasgow, uno sería el avance en la definición de las líneas o los lineamientos para los mercados de carbono. Estamos trabajando justamente con estos miembros con relación a los créditos de carbono. Por supuesto, los países también necesitan más financiación y transferencia tecnológica para aumentar su resiliencia ante los impactos climáticos que son cada vez peores. Y también vamos a ser el principal socio para América Latina y el Caribe en lo que hace a recoger los beneficios del desarrollo de una recuperación favorable para el clima luego de la pandemia. Así que vamos a perseguir estos objetivos en Glasgow de distintas maneras. Vamos a tener grandes anuncios y vamos a estar ahí con el equipo ejecutivo. Y como para darles una pequeña idea de la dirección en la que vamos a realmente hacer lo que predicamos. Hasta ahora el grupo BID se ha comprometido con un piso de 30% de financiamiento del clima entre el 2020 y 2023, lo cual va a implicar $5.000 millones en apoyo anual a la acción climática y vamos a avanzar más. También nos hemos comprometido a evaluar el riesgo de desastres y climático en el 100% de nuestras operaciones para el 2023 y la idea es limitar el aumento de la temperatura, dejarlo bien debajo de los 2 grados y hemos comenzado el proceso de alinear las operaciones con los objetivos de París. Ya esto fue un tema en nuestra asamblea anual a principios de este año y de hecho estamos tomando pasos para mejorar la planificación y los presupuestos para la adaptación y la mitigación climática. Así que esperen más novedades en Glasgow. Este año también lanzamos la iniciativa Amazonas, que busca modelos de desarrollo sostenibles sobre la base del capital humano, el patrimonio natural, la riqueza natural y el patrimonio cultural de esta parte invalorable de nuestro planeta que contiene la selva tropical continua más grande del mundo. Apenas esta última semana, el Fondo Verde del Clima aprobó un nuevo fondo de bioeconomía para el Amazonas de $600 millones, que va a ser un elemento fundamental. Y la creación de la unidad Amazonas dentro del banco también nos va a ayudar a cumplir con nuestros objetivos de financiamiento. Y vamos a tener más anuncios, más proyectos, pero todo lo anunciado en Barranquilla está sucediendo. En la cuenta regresiva para Glasgow, el BID también ha realizado un esfuerzo conjunto con todos los bancos multilaterales de desarrollo para integrar la naturaleza en nuestras operaciones y estrategias y para seguir realmente incorporando las agendas de naturaleza y clima cada vez más estrechamente vinculadas. No les quiero revelar demasiado, pero hacia adelante los esfuerzos conjuntos van a ser clave para que todos los bancos multilaterales de desarrollo puedan seguir desarrollando proyectos, modelos de negocios e instrumentos de financiación que ayuden a revertir los factores que llevan a la pérdida de la naturaleza. El Reino Unido ha tenido un rol muy importante y agradecemos mucho la colaboración en las iniciativas previas a la cumbre. También vamos a develar una nueva iniciativa en materia de microfinanzas climáticas. Va a ser un debut para la región. Estamos yendo más allá en nuestra estructura interna, en nuestras estrategias de financiamiento para priorizar el clima, aumentar nuestros compromisos. Y estos anuncios van a ser algunas de las formas que van a manifestar cómo el banco ha redoblado sus esfuerzos en materia de cambio climático. Creo que empezamos a ver resultados. Y detrás de cada anuncio hay toda una cartera profunda de proyectos que incluye todos nuestros países y sectores, desde la economía azul en el Caribe hasta la electromovilidad en el Cono Sur. Hay mucho movimiento y realmente estamos muy ansiosos en ese sentido. Y ahora vamos a hacerlo al revés. La presión va para allá, Annie. Me toca hacerte algunas preguntas y voy a empezar con una. Desde tu perspectiva, porque necesito aprender de ti también. Esto es un ejercicio mutuo. Desde tu perspectiva,
como la cabeza de uno de los centros de pensamiento principales en este sentido. ¿Qué te parece que puede ganar o perder América Latina y el Caribe con la COP? En primer lugar, Mauricio, es muy emocionante oír acerca de todos estos anuncios. Me interesa saber mucho de las sorpresas que se vienen. Voy a estar ahí alentándote. Me parece que esta COP es especial por varias razones. En primer lugar, este es un momento de solidaridad. Los últimos 2 años han sido muy difíciles para todos, por la pandemia, por la economía. Este es un momento para que todos los países se reúnan. 150 jefes de Estado van a estar presentes. Así que la reunión de la América Latina y el Caribe se conectan entre sí y con el mundo. Y como también dijiste, esta COP viene después de la devastación de las economías del mundo. Así que tu foco y las ambiciones para el 2025, considerando el crecimiento y la recuperación verde, son temas muy importantes. Y lo que queremos ver es cómo pueden recuperarse justamente los países luego de la COP. Y me parece que lo más importante es lo que mencionabas en materia de financiamiento. La pandemia y la crisis económica, todo esto se vincula y nuestra investigación muestra que las soluciones basadas en la naturaleza benefician la economía, creando empleos si se aplican en los lugares correctos. Hablamos de los beneficios climáticos ya, pero también queremos asegurarnos de que llegue financiamiento adecuado en cantidad suficiente y el BID puede tener un rol crítico en la recuperación de la región. Y la COP es una plataforma crítica para América Latina y el Caribe en materia de recuperación verde. Y la magnitud del financiamiento es lo que tiene que realmente ampliarse. Este ha sido realmente un caso de prueba para los líderes globales. El informe de la OCDE habla de unos 79.600 millones de dólares que haría falta asignar. De hecho, estamos tratando de llegar a eso, pero también nos parece que debemos llegar mucho más allá de los 100.000 millones, de 400. Estamos preguntándonos si vamos a llegar a ese nivel de ambiciones. Creo que los 5.000 millones comprometidos por el BID, realmente eso es música para nuestros oídos. Y los países tienen que llegar a los 500.000 millones que hacen falta para la recuperación. Y el financiamiento público para el clima es fundamental para lograr la escala, que es un tema a destacar. Y honestamente no vemos todavía, y por eso lo que decías antes es importante, solamente el 3% del financiamiento climático utiliza soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación climática y todavía menos utiliza esto con foco en la adaptación. Esto tiene que cambiar para lograr la recuperación que deseamos y las reducciones que buscamos. Así que ahí estamos. Me parece muy bueno ese comentario y yo siempre veo las cosas de manera positiva. Estás acá. Desde el sector privado están buscando nuevas estrategias verdes y gracias al liderazgo de instituciones como la tuya y el tuyo personal hemos avanzado mucho y por supuesto hace falta hacer mucho más todavía, así que aprovechemos ese impulso. Y hablaste de los fondos, del financiamiento, por supuesto son temas clave, pero volviendo a lo que decíamos antes, aquí en América Latina y el Caribe este imperativo se presenta en un momento en el que ha habido un foco en encontrar nuevas fuentes de financiamiento también. Y me encantaría describir lo que estamos haciendo en el BID y por supuesto hay un impulso. Pero en primer lugar, desde tu perspectiva, me gustaría saber qué te parece que son los proyectos más prometedores en función de la recuperación económica global a la que apuntamos. Sí, claramente hace falta alinear las financiaciones políticas, públicas y privadas. Y, por supuesto, estamos hablando de pisos para la financiación privada en materia de soluciones basadas en la naturaleza, pero el momento actual es distinto porque vemos cada vez más entidades del sector privado que se comprometen con el clima y con la naturaleza. Estamos hablando de 100.000 millones, con un mercado cada vez más creciente de inversiones sostenibles.
Hablaste del mercado del carbono, que eso es algo realmente muy interesante y vamos a ver más participación del sector privado en ese sentido. Y debo decir que a pesar de los compromisos, los fondos del sector privado todavía no están fluyendo. Así que está el compromiso y los pisos de inversión, pero a veces necesitamos buscar que se concreten las inversiones. Y en ese sentido yo veo el foco de ustedes que me interesa muchísimo. Nuestra investigación muestra que todavía hay muchos pasos positivos por dar en el sector privado. Por ejemplo, pólizas de seguro, financiamiento combinado. La idea es también atraer a los inversores privados. Y claramente necesitamos que los modelos de innovación financiera puedan replicarse también y escalarse en toda la región de América Latina y el Caribe. Pero, Mauricio, hay mucho que está haciendo el BID en este sentido. Y quería también asegurarme de que nuestro público sepa de toda la financiación de proyectos que ustedes están impulsando. Pensé que nunca lo preguntarías. Bueno, sí, sabemos que seguir haciendo las cosas como antes no funciona. Ya sea el cambio climático o el crecimiento económico, el status quo no alcanza. Así que tenemos que aguzar la visión y de eso se trata la visión 2025. Tenemos que pensar más allá, innovar en herramientas financieras y abordajes para la movilización del sector privado. Voy a hablar de algunas cosas que estamos haciendo y puedo dar algunas noticias sobre lo que estamos haciendo ya mismo. Y ya que revelé algunos datos antes, voy a agregar algo. El BID y la Fundación Rockefeller van a lanzar una nueva alianza para eliminar la pobreza energética, ocupándose del cambio climático y empoderando a las comunidades subatendidas en América Latina y el Caribe. Y específicamente nuestras organizaciones van a buscar cerrar brechas de última milla en el acceso a la energía a través de servicios de energía renovables distribuidos, lo cual marca una transición hacia un sistema de emisiones cero. Y vamos a estar trabajando con la Fundación Rockefeller antes de Glasgow para poder tener más noticias para la cumbre. Como dije antes, también el Fondo Verde del Clima tiene el programa de bioeconomía de $600 millones, lo cual nos va a ayudar a fortalecer el desarrollo sostenible a través de la iniciativa Amazonas, y también aprobamos un préstamo no reembolsable para Perú para crear un instrumento especial a través de instituciones financieras, buscando también fomentar el sector de la bioeconomía. También estamos debutando en muchos rubros que nos han mantenido muy ocupados. Y otra cosa que me parece que va a ser un antes y un después, el mes pasado anunciamos una nueva clase de activos, los activos de capital natural. Eso se va a incluir en la Bolsa de Nueva York. Y nuestro incubador de innovación, el BID, el Lab, trabajó con Intrinsic Exchange Group desde el principio. Ellos nos presentaron esta idea muy innovadora y tenemos la idea de lo que llamamos las NAC, las empresas de activos naturales, que son empresas sostenibles que tienen los derechos respecto de servicios de ecosistema producidos por tierras naturales o híbridas o que se están trabajando, y aprovechar el poder del mercado permite que tanto países como empresas se vean compensados por su gestión positiva de naturaleza. Y de hecho Costa Rica va a ser el primer país que va a ofrecer su capital natural en el marco de este intercambio. El BID ha sido pionero en el mercado de bonos verdes en la región. Esto se ha duplicado en los últimos 2 años, pero todavía está lejos de alcanzar su pleno potencial. También lanzamos la plataforma de transparencia de bonos verdes, una herramienta digital que va a sostener la confianza de los inversores. Esto a través de BID Invest. También este año armamos la más grande coalición de socios del sector privado con algunas de las empresas principales del mundo. La coalición se ha más que triplicado e incluye empresas que tienen interés en trabajar con nosotros en materia de electromovilidad, turismo sostenible, hidrógeno verde, descarbonización acelerada, y estamos trabajando en productos de deuda por naturaleza y estamos avanzando con un bono de deuda naturaleza que va a generar
fondos importantes para la protección marina, resiliencia y otras prioridades para nuestros países. También estamos buscando mecanismos que permitan compartir el riesgo y desarrollando plataformas tecnológicas para facilitar las conexiones entre los inversores, como BlackRock y otros. En fin, estamos movilizando, dando crédito, movilizando experiencia técnica, tratando de realmente romper los paradigmas, y espero que podamos tener motivo de orgullo. En primer lugar, han estado ocupados, no hay dudas al respecto, y creo que me encantaría, y al público también, oír es cómo están utilizando las fuerzas del mercado en favor de la naturaleza. Empresas se han lanzado. Esto de utilizar la bolsa me parece muy innovador. Y hablando de las nuevas herramientas financieras y los nuevos abordajes, este evento justamente tiene que ver con el lanzamiento de la serie de informes que WRI y el BID han producido sobre soluciones basadas en la naturaleza. Y se determina que el pleno potencial de las SBN todavía no se alcanza debido a una falta de proyectos plenamente financiados. ¿Qué te parece, ante este compromiso, que haría falta para escalar las SBN en la región, para hacer frente a las necesidades urgentes de desarrollo y en materia del clima, y también en el contexto de la pandemia? Creo que la serie de informes que vamos a lanzar hoy dejan claro que la naturaleza debe estar en el centro de nuestra respuesta colectiva ante el cambio climático y que una recuperación verde debe ser el centro. Y me complace que la naturaleza sea uno de los temas principales de la COP este año. Las soluciones basadas en la naturaleza podrían representar un 40% de las reducciones de las emisiones de carbono necesarias para limitar el calentamiento global a menos de 2 grados para el 2030. Por supuesto, la naturaleza también es un activo global vital. Todas las actividades económicas dependen, en definitiva, de la naturaleza, desde las materias primas a la polinización. Y una cosa importante es considerar que las inversiones basadas en la naturaleza crean casi 40 empleos por cada $1.000.000 invertido, lo cual es 10 veces mejor que en el caso de las inversiones en combustibles fósiles. Así que cuando se combina eso con el potencial de creación de empleo de los bionegocios, la naturaleza debería ser considerada una usina de empleo, y eso debería inspirar a la inversión pública y privada. Y eso es especialmente verdad en América Latina y el Caribe, que albergan el 40% de la biodiversidad mundial y más del 30% de las reservas de agua dulce y la mitad de todas las selvas tropicales. Y el mundo está viendo un nivel de destrucción autodestructivo y tremendo en términos de pérdida de biodiversidad. Esto sustenta nuestras ambiciones en pos de desarrollar la bioeconomía sostenible en el Amazonas, también la nueva clase de activos de capital natural, de la que hablé, también el compromiso colectivo de los bancos multilaterales de desarrollo es importante. Necesitamos un cambio de perspectiva, darse cuenta de que la naturaleza es un activo increíble, no solamente un costo para la conservación. Este cambio de perspectiva para países, ingenieros, sector financiero y los bancos de desarrollo es algo que hace falta para escalar las soluciones. Debo decir que el BID fue un líder temprano. Y Francia y el Reino Unido han sido muy generosos financiando el laboratorio de capital natural del banco, que trabaja en todos los niveles del BID para apoyar a nuestros clientes, buscando atraer financiamiento privado también. Y durante los últimos 5 años, nuestro sector de infraestructura y de desarrollo sostenible y cambio climático invirtió en 28 proyectos con componentes SBN, con un total de financiación de $815 millones. También hemos impulsado instrumentos de financiamiento combinado innovadores, apoyados por el Laboratorio de Capital Natural, pero todavía hay que seguir buscando fondos para poder escalar las operaciones y lograr los beneficios a los que apuntamos. Si bien los proveedores de servicios de infraestructura y las empresas privadas pueden beneficiarse con las SBN, solamente una minoría de proyectos de la región han logrado financiamiento o participación de esas entidades. Los gobiernos, los proveedores de servicios de infraestructura y los inversores deben avanzar en su compromiso y realmente impulsar las inversiones de estos proyectos. Estoy seguro que vamos a hablar de eso en el panel de hoy.
Los informes que estamos lanzando hoy van a mostrar cómo hacemos que esto suceda en América Latina y el Caribe para crear empleo, apoyar los objetivos del clima y proteger y restablecer la naturaleza. Una vez más, gracias al WRI. Agradezco mucho y elogio a nuestros equipos de WRI y BID que trabajan en los informes. Y una vez más, gracias, Ani, por la conversación y por la posibilidad de cooperar que significa mucho para nosotros. Gracias, Mauricio. Buenos días a todos y todas. Me llamo Fiona Clouter, embajadora regional para América Latina y el Caribe en la COP26, y me complace muchísimo hablar en esta importantísima reunión del BID sobre cómo desbloquear el financiamiento de las soluciones basadas en la naturaleza. Nos faltan 3 semanas apenas para la COP26, la conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Glasgow, Escocia, del 1 al 12 de noviembre. Es mucho lo que hay que hacer antes de la conferencia y también en la conferencia, y el mensaje principal a todos los que están escuchando en América Latina y el Caribe es la necesidad de acción. Necesitamos empezar a cumplir estas medidas en este importante programa, no solo en las medidas para la COP26, sino en los compromisos para abordar el cambio climático. En la conferencia vamos a formalizar objetivos sobre mitigación con todos los países que aporten sus contribuciones determinadas nacionalmente en cuanto a la reducción de emisiones, y también vamos a progresar en las estrategias a largo plazo. ¿Cómo implementamos esos planes usando cosas como el transporte sostenible, nuevas formas de energía, etcétera? Nuestro segundo objetivo tiene que ver con el financiamiento para la adaptación. Y aquí tenemos que tener en cuenta la resiliencia y la necesidad de adoptar soluciones basadas en la naturaleza. Si nos ha enseñado algo la pandemia es que hay un vínculo entre la gente, la naturaleza y el medio ambiente. Pero para que todo esto suceda necesitamos dinero, y es allí donde intervienen las instituciones financieras como el BID. El papel de ellas es muy importante en este sentido, y también en el COP lo más importante son las negociaciones para avanzar en la implementación del Acuerdo de París. Pero hay muchas lecciones que se han aprendido en América Latina y el Caribe. Es una región que tiene muchos desafíos con el impacto de la pandemia y la pérdida de vidas humanas, pero no solo eso, sino los impactos socioeconómicos a largo plazo. Y el programa del cambio climático tiene que ver también con el cambio socioeconómico. Como todos lo sabemos, hay muchos riesgos y desafíos por delante, riesgos y desafíos que están aumentando. Eso es lo que nos dice la ciencia. La ciencia también nos dice que si obramos con ambición y en forma decidida, en la siguiente década podremos contener el aumento de la temperatura a 1,5 grados, y habrá más oportunidades de empleo y crecimiento económico. O sea que al mismo tiempo que abordamos estos desafíos de cambio climático, esto nos da una oportunidad para que la recuperación sea verde. Y es allí donde interviene el BID en un papel fundamental con un informe tan importante que acaba de publicar sobre la naturaleza y las soluciones basadas en la naturaleza en América Latina y el Caribe. Esta COP nos brinda una muy buena oportunidad para la región debido a la presión sobre la biodiversidad y los ecosistemas que hay en esta región. Es importante proteger y conservar estos recursos, pero también esto ofrece algunas soluciones que permiten confrontar el cambio climático. Por ejemplo, les estoy hablando yo desde la Embajada de Panamá, donde apenas ayer vi cómo la restauración de los manglares y los humedales ha ayudado a restablecer el ambiente natural, atrayendo más aves y vida silvestre, y es importante también para la protección de las costas contra los impactos del cambio climático. Y esto tenemos que considerarlo
con el trasfondo de los rascacielos que señalan la prosperidad en Panamá, pero es una ciudad que también podría ser vulnerable a los efectos del cambio climático. Por eso tenemos que colaborar para desarrollar planes de acción integrados y los ministerios de Economía, de Hacienda, los expertos de la región, todos ellos tienen que adoptar un enfoque integrado en los distintos departamentos y unidades del gobierno y también con los negocios y la sociedad civil. Y en esta región también tenemos el Amazonas y muchos bosques naturales. Y como parte de la COP26, vamos a promulgar una declaración sobre la protección y la conservación de los bosques del planeta y un uso más sostenible de la tierra, porque ese recurso natural precioso también es un gran sumidero de carbono y el cambio en el uso de la tierra está contribuyendo a aumentar las emisiones de carbono en el planeta. O sea que tenemos muchas oportunidades en América Latina y el Caribe. Hay muchas oportunidades para que el mundo se una y establezca y mejore las circunstancias en el planeta. Y en el meollo de todo esto está la gente, la calidad de la vida, los medios de subsistencia y las vidas humanas de quienes viven allí. Y ha llegado el momento de la acción. Instamos a todos los países, a los gobiernos, a los negocios y a todos los integrantes de la sociedad civil a que aporten sus ideas y sus compromisos hacia la acción y responsabilicen a los demás para que puedan emprenderse estas medidas lo antes posible en beneficio de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Clowder, por sus palabras de apertura de este evento. Y ahora quiero invitar a que se presenten los resultados clave del informe que se publica hoy. La señora Susan Osman. Tienes la palabra, Susan. Muy bien, muchas gracias. Gracias y hola a todos. Gracias por su paciencia. Me llamo Susan Austin del World Resources Institute y me encanta acompañarlos hoy para compartir los hallazgos de la investigación del Banco Interamericano de Desarrollo y el World Resources Institute. Esta serie en 3 partes está en línea a partir de ahora y se puede tener acceso a él en los sitios que aparecen en la parte de abajo de la pantalla. En esta serie quisimos entender el estado de las soluciones basadas en la naturaleza en la región e identificar formas de conectar estas soluciones con oportunidades de inversión a mayor escala. Estos informes abarcan mucho de la investigación que ya existía antes en esta materia, o sea que se revisan los conocimientos y el estado de la práctica de las soluciones basadas en la naturaleza en la región y se hacen recomendaciones para los donantes, inversionistas, gobiernos y empresas de servicios públicos sobre cómo invertir en soluciones basadas en la naturaleza. Hallamos que hay un gran inventario de proyectos con soluciones basadas en la naturaleza que integran la infraestructura verde y la gris para tener soluciones más resilientes. Identificamos 156 proyectos en la región y nos damos cuenta de que no captamos aquí todo, pero sí representa un número significativo, no obstante. Nos concentramos en las soluciones basadas en la naturaleza para el agua, el transporte, la resiliencia, el desarrollo humano, entre otros. Estábamos concentrándonos en estos, en vez de concentrarnos en las que tienen que ver con la mitigación del cambio climático por motivos evidentes. Las soluciones basadas en la naturaleza tienen que tener más prioridad que antes por la función que desempeñan en la recuperación económica y en la acción climática en la región. El cuadro que aquí se muestra resumen los tipos más comunes de soluciones basadas en la naturaleza en la región y los beneficios que se obtienen.
Estas soluciones pueden mejorar el desarrollo o la infraestructura al mejorar el acceso a agua potable, por ejemplo. Estos beneficios pueden ser significativos y también pueden ser eficaces en función del costo. Más de 70 de estos proyectos tienen por objeto mejorar los medios de subsistencia también y aliviar la pobreza. Por lo menos 30 generan oportunidades de empleo para miembros de la comunidad local. Muchos de ellos están logrando beneficios múltiples y también tienen por objeto secuestrar el carbono, protegiendo también la biodiversidad. A pesar de este potencial evidente, nos damos cuenta de que hay un déficit de inversiones en soluciones basadas en la naturaleza. Más de la mitad de estos proyectos están en preparación todavía, no han llegado a un punto en que se puedan implementar actividades y hay muchos motivos que lo explican, pero uno muy importante es la falta de financiamiento disponible. 3/4 de estos proyectos dependen de donaciones, que son importantes, claro, pero que podrían no ser la estrategia más financieramente segura para las operaciones de estas soluciones basadas en la naturaleza. Y muchos de estos están buscando inversiones para poder aprovechar nuevas estrategias de financiamiento. Estos proyectos van a requerir más apoyo en la preparación del proyecto para desarrollar estrategias de financiamiento que les permitan utilizar inversiones más sostenibles. Ya se habló de cómo encontrar el dinero para restablecer el capital natural y abordar el cambio climático, y que va a ser un gran desafío para el futuro, pero necesitamos obrar ahora. Estos documentos muestran que la infraestructura es un gran beneficiario de estas soluciones. Los instrumentos de financiamiento que utilizamos no siempre se prestan a las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza. Vemos que hay oportunidades para cambiarlo y si podemos efectuar ese cambio podremos aprovechar inversiones de mucha mayor envergadura para estas soluciones. Uno de los documentos de esta serie habla de lo que sucede internacionalmente en el financiamiento en esta materia. Por ejemplo, bonos verdes, financiamiento combinado, captura el valor de la tierra y también pólizas de seguros. Miles de millones de dólares se pueden movilizar para la infraestructura mediante el financiamiento privado. Para replicar estos modelos en América Latina y en el Caribe, se necesitan condiciones propicias. Por ejemplo, los inversionistas tienen que ayudarnos a diseñar activamente estas estrategias. Los gobiernos y las empresas de servicios públicos deben comprometerse más con estos proyectos para que haya más ingresos y para que puedan aportar su solvencia crediticia y se pueden desarrollar estudios de casos con estas estrategias también. Uno de los documentos examinó cómo el BID está aumentando la escala de estas inversiones, invirtiendo 813 millones de dólares desde 2015 en 28 proyectos de soluciones basadas en la naturaleza que integran infraestructura gris y verde. Abarcan seguridad hídrica y también inundaciones urbanas y fluviales y otros campos. Se trata de ecologizar y mejorar la capacidad ecológica de estas inversiones. Por eso las empresas de servicios públicos deben tomar nota de esto y proponer más soluciones basadas en la naturaleza en los proyectos que proponen al BID. Ahora más que nunca se necesita maximizar el impacto de las inversiones y estas soluciones pueden lograrlo. Los muchos proyectos de América Latina y el Caribe son una base fundamental para lograrlo, pero estos proyectos no van a crecer por sí solos. Hay tres recomendaciones de estos documentos: un mayor compromiso de los inversores para impulsar la innovación financiera, una mejor labor de monitoreo y evaluación para inspirar la confianza de los inversionistas y también incorporar esas soluciones en la planificación inicial de la infraestructura para que estas oportunidades se consideren como algo de rutina y se identifiquen estos proyectos bien. Necesitamos el apoyo de las políticas y una mejor colaboración transversal.
Los documentos tienen muchas más recomendaciones específicas sobre cómo lograrlo y el WRI y el BID van a trabajar en este sentido para hacer realidad estas recomendaciones. Por último, quiero reconocer a los muchos coautores y a quienes apoyaron nuestro trabajo, así como a más de 150 personas que contribuyeron a esta labor. Muchos están aquí presentes o verán esta grabación. Por favor, háganos preguntas, denos sus comentarios y muchas gracias por su atención. Con esto quiero dar la palabra a Ilan Mirovich, la jefa de BidInvest, que va a moderar la siguiente conversación. Muchas gracias, Susan, por esta valiosa presentación y por destacar la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza. Como lo mencionó antes Susan, mi nombre es Ilan Meirovich y yo soy la jefa de cambio climático de BidInvest, el brazo privado del grupo BID. Como hemos ido escuchando, las soluciones basadas en la naturaleza pueden contribuir hasta un 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero necesarias para alcanzar los acuerdos de París y limitar el calentamiento global a 2 grados para el 2030. Y tenemos poco tiempo. Ustedes saben que salió el reporte en agosto del IPCC que nos recordaba que tenemos menos de una década. No es nada. Menos de una década para cambiar el rumbo hacia lograr estar en menos de 2 grados. Y las soluciones basadas en la naturaleza pueden lograr y ayudarnos a alcanzar estas metas de conservación y protección de la biodiversidad, justo también hoy en el contexto del inicio de la COP de biodiversidad que empieza hoy en China. Como recién lo mencionaba Susan, la naturaleza puede ayudarnos a la recuperación post pandemia, generar empleos, proteger ecosistemas críticos y movilizar inversión privada. Esto es uno específicamente de los temas en los que nos vamos a enfocar hoy. Hay una gran oportunidad de invertir en soluciones basadas en la naturaleza para la región. Por esta razón es que nuestros colegas de la División de Cambio Climático del Grupo de Capital Natural se abocó a desarrollar esta publicación junto a nuestros colegas del WRI. Y estas publicaciones, como los mencionamos, pueden, pueden bajarlas de los links tanto de las páginas del BID como WRI.
Este trabajo es crítico. Ya muestra que hay un pipeline robusto de más de 156 proyectos, como lo mencionó Susan. Muchos de ellos tal vez en estadio inicial, preparatorio, pero las ideas están allí, el interés está allí, la innovación está allí. Y lo que necesitamos es lograr poder movilizar los recursos del sector privado para que estas inversiones o ideas se vuelvan realidad. Y nosotros desde el BID podemos desempeñar un papel clave en orientación de estos proyectos, desde concepto a bancabilidad, a través del apoyo técnico y financiero para la preparación de estos proyectos. Como mencionamos, el BID se ha comprometido a incrementar este apoyo para incorporar consideraciones de soluciones basadas en la naturaleza y analizar las oportunidades de acuerdo con los países y en todas las etapas de preparación del proyecto, desde la identificación del proyecto hasta la inversión, hasta la ejecución. Y estas estrategias se alinean perfectamente con la visión 2025. Nosotros en BID Invest tenemos un enfoque renovado dentro de la visión 2025 en promover el crecimiento verde, sostenible, incluyendo a través de financiamiento innovador y la movilización de recursos del sector privado. Y hoy, para hablar de cómo impulsar más esta inversión del sector privado en las soluciones basadas en la naturaleza, nos acompañan un excelente panel. Alonso Zapata, jefe del equipo de gestión ambiental de servicios ecosistemas del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, Lisa Williams, Vice President of Goldman Sachs, and Zaida Melina Rodríguez, Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán. Gracias por aceptar la invitación a este conversatorio el día de hoy. Entonces, empecemos con vos, Alonso. ¿Cómo podrías contarnos de la experiencia que has tenido en Perú? En el caso de la legislación, entendemos que hay ciertos fondos que se deben designar a la conservación, ecosistemas y la naturaleza. ¿Nos podrías contar un poco sobre los desafíos a los que se han enfrentado para movilizar estos recursos y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza? Sí, muy buenos días con todos. Gracias por la invitación a este gran evento donde podamos compartir nuestras experiencias desde CEAPAL, la empresa de agua potable que abastece el Lima Metropolitana. Bien, sí, efectivamente nosotros tenemos un mandato legal desde el año 2017 para, primero, tener un fondo que proviene del 1% de lo que pagan nuestros usuarios de agua de la capital, y con este fondo ejecutar acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas de donde proviene el servicio de regulación hídrica. Más o menos tenemos alrededor de actualmente unos 20 millones que han sido acumulados en estos tiempos, pero el problema siempre, como bien señalabas, es la ejecución, porque una de las modalidades de ejecución que establece este fondo es a través de inversión pública, contratación de bienes y servicios, contratación de directas con las comunidades y contratar a una entidad autorizada por ley para manejar fondos ambientales. En lo que hemos tenido un poco de experiencia, ya sea PAL, porque no hemos ejecutado un buen número de proyectos, pero sí hemos transitado el ciclo de inversión, que es desde la preinversión, la ejecución, el funcionamiento o la operación y mantenimiento. Entonces, creo que el gran problema que tuvimos inicialmente fue que no teníamos formuladores con quien ejecutar estos proyectos. No había personal lo suficientemente capacitado para ejecutar estos proyectos. Luego tuvimos un problema a lo interno de CEAPAL, CEAPAL es una empresa dedicada a la infraestructura normalmente gris, de captaciones, alcantarillado, pero no tenía expertise en este tipo de proyectos. Entonces, eso hizo que no pudiéramos avanzar en el ritmo que teníamos que avanzar. Entonces, creo que el primer problema que tuvimos ahí fue ese, no tener, por un lado, formuladores, porque era un tema nuevo y también nuevo hacia lo interior de CEAPAL. Cuando tuvimos eso para enfrentar, lo primero tuvimos que echar mano a la institucionalidad que había fuera para tratar de
contar con los proveedores de este tipo de servicios. Y a lo interno, lo que se hizo fue una pasantía hacia el Fondo Quito, que tenían ya experiencias en este tipo de proyectos, para que nuestros formuladores, nuestros equipos responsables de presupuesto, puedan, los responsables también de licitaciones, puedan ver cómo es que se manejan este tipo de proyectos y sobre todo ver un proyecto in situ, de qué le estamos hablando, desde cuando nosotros hablamos de proyectos basados en la naturaleza o proyectos ecosistémicos o proyectos de siembra y cosecha de agua que nosotros aquí en Perú le llamamos, ¿no? Eso nos permitió concientizar, sensibilizar tal vez, y nos permitió avanzar un poco. Y ahora sabemos bastante bien el proceso de inversión pública, lo conocemos bastante. Claro, la magnitud de ese APAL, que tiene prioridades también con obras de infraestructura gris, hace también que lo de infraestructura verde, infraestructura basada en la naturaleza, vaya un poco más lento, pero ya tenemos experiencias en este tipo de proyectos, ¿no? Pero también queremos avanzar las otras modalidades, por ejemplo, las contrataciones directas con las comunidades, que creo que eso es importante, pero para eso hay que hacer arreglos institucionales. También eso creo que nos permitiría muchísimo, porque llevamos directo la inversión, dinamizamos la economía local, y creo que los comuneros son los mejores llamados a hacer estas actividades de conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas que abastecen el agua para Lima. Entonces, sí hemos avanzado, ¿no? Ya tenemos un proyecto ahorita en ejecución que busca recuperar un humedal que ha sido degradado por la extracción de su turba, y tenemos otros proyectos en cartera que esperamos en lo que va del año y lo que viene el próximo año poderlos ejecutar. Nuestra experiencia creo que está bien, la vamos avanzando, nos estamos enriqueciendo, y creo que en los próximos años haremos más ejecución con este fondo. Gracias. No, gracias, Alonso. Muy interesante las experiencias y la identificación rápida de nos falta capacidad de formular los proyectos, nos falta capacidades internas, ¿qué hacemos? Hacemos una pasantía, traemos experiencias de donde se pueda replicar internamente. Esto es muy importante porque un punto que dijiste que me pareció crítico es de qué estamos hablando, y creo que cuando los ojos ven que es un proyecto basado en la naturaleza, todos dentro de una empresa, tanto del sector privado como también del sector público, se entienden más y se abocan a hacer este tipo de proyectos con mayor entusiasmo y mejor predisposición. Entonces, esto de los proyectos de cosecha de agua y que las distintas partes de la empresa lo puedan ver, ayuda muchísimo. Lisa, thank you for joining us. Lisa, muchas gracias por acompañarnos y traernos la perspectiva de Goldman Sachs. Queremos ahondar en lo que es la experiencia del sector privado con este tipo de proyecto. ¿Qué percibes como las áreas más importantes para las inversiones del sector privado en las soluciones basadas en la naturaleza? Muchas gracias. Yo soy miembro del equipo de inversiones de impacto en Goldman Sachs, y creo que hay paralelos con los primeros días de las inversiones de impacto, donde había un consenso en cuanto a la necesidad de hacer algo, y había defensores de la causa que estaban muy comprometidos, pero había otros agentes que estaban mucho más en los márgenes y querían ver estudios de casos de lo que había sucedido antes, cómo habían fracasado los proyectos anteriores y cómo podíamos aprender de los fracasos. Una de las cosas más importantes en estas inversiones basadas en la naturaleza es el hecho de que hay que diferenciar entre el riesgo percibido y el real. Nuestro equipo trata de ayudar a hacer esta diferenciación, con quién nos asociamos, dónde invertimos. En fin, siempre hay riesgos y hay que entenderlos bien antes de asignar capital, pero hay muchos riesgos que se pueden reducir mediante una debida diligencia, y si no lo hacemos así no habrá acción. O sea que un paso importante es primero mirar lo que hay en el inventario de proyectos, y luego ver dónde hay un mal entendimiento de la tecnología y la ciencia,
Si podemos complementar esto con principios científicos, si hay un sesgo hacia las inversiones en ciertos mercados, podemos reducir ese sesgo y podemos pensar en forma creativa, logrando las metas que queremos obtener. Y luego, después de haber hecho esto, hay que establecer relaciones con socios que pueden llenar esas brechas, líderes comunitarios, agencias oficiales, grupos ambientales y otros inversionistas afines. O sea que una de las lecciones más importantes cuando pensamos en aportar capital para soluciones basadas en la naturaleza es lograr trabajar con información imperfecta y el deseo de lograr alianzas con empresas afines o que busquen los mismos objetivos. Muchas gracias y creo que estás tocando temas muy importantes. Las fallas de mercado, la falta de información suficiente, la falta de antecedentes en un cierto tipo de inversión o cómo se logra atraer a distintos inversionistas, todo esto constituye barreras reales porque los riesgos percibidos, aunque no sean reales, pueden postergar la decisión de invertir o de seguir adelante con una inversión que puede cambiar mucho las circunstancias. Entonces, la perspectiva de lo que dijiste, de identificar los riesgos que son reales, los que se perciben como riesgos y tal vez hacer un análisis más de fondo, un estudio más de fondo, puede ser importante. Ojalá los estudios de WRI y del BID pueden suplementar esta falta de información sobre el riesgo percibido de las inversiones basadas en la naturaleza. Local. ¿Cuál es el rol que vos ves a las autoridades locales en promover soluciones basadas en la naturaleza? Muchas gracias de primera instancia por la invitación y por tener la oportunidad como gobiernos locales, ¿no? de manifestar un poco cuál es la postura, la situación y la importancia de visualizar una herramienta tan importante como soluciones basadas en naturaleza para esto, ¿no? Y si me permiten, me gustaría contextualizar la pregunta con 3 puntos, ¿no? Creemos que hay muchísima importancia, ¿no? O el primer punto a destacar es que necesitamos entender la importancia y el impacto de la implementación de soluciones basadas en naturaleza para apuntalar el tema de cambio climático y sobre todo el tema de la atención a la adaptación y vulnerabilidad que estamos viviendo a nivel local y que es muy difícil de manejar por los gobiernos locales, ¿no? El segundo punto es que estas soluciones, ¿no? Esta herramienta la tenemos que implementar, potencializar, arropar para garantizar que pueda ser viable, factible y efectiva. Entonces necesitamos apuntalar ese segundo punto. Y en tercero, algo que es en respuesta a qué podemos hacer como gobiernos locales, pues podemos acompañarlos. Y en este sentido, o revisando cada uno de los 3 puntos, pues me gustaría poner, por supuesto, como ejemplo que estamos apuntalando desde el gobierno del Estado de Yucatán, ¿no? Y aquí, desde el primer punto, entender el impacto y la importancia es que los gobiernos locales en muchos lugares, en gobiernos en vías de desarrollo o subdesarrollados, pues nos encontramos con la imposibilidad de poder implementar muchas acciones por falta de recursos, ¿no? Y no solamente recursos financieros, sino también recursos humanos incluso, ¿no? Entonces, esa es una de las principales barreras que tenemos como gobiernos locales y sí observamos que la implementación de soluciones basadas en naturaleza nos permiten reducir esas brechas de necesidades de recursos. Creemos que es una herramienta innovadora, no solamente en términos financieros, sino por supuesto también en términos de efectividad y de impacto. Los beneficios que se pueden tener implementando soluciones basadas en naturaleza a nivel local pueden ser muchísimos en temas ambientales, en metas de reducción de gases de efecto invernadero, en metas de absorción de carbono, pero también en metas de desarrollo sostenible para las comunidades, ¿no? El generar este impacto directo en las comunidades en beneficios sociales, en beneficios económicos, en beneficios de desarrollo del bienestar que pueden tener, es muchísimo y generar una comunicación efectiva y asertiva sobre este impacto, creemos que es una de las posturas más importantes que tienen que aportar los gobiernos locales.
En el segundo punto, hacerlos viables y factibles, por supuesto, es acompañar a todo el proceso de generación de estas soluciones, y esto solamente se puede hacer si los gobiernos locales estamos comprometidos junto con las academias, junto con las asociaciones civiles que nos acompañan en procesos de apuntalamiento, de generación de información de calidad para poder apuntalar y hacer el riesgo que mencionaba la colega anterior menor, ¿no? En tanto los gobiernos locales podamos apuntalar y tener estas herramientas, pues vamos a ser más efectivos. Y esto nos lleva al tercer punto, ¿no? Y en Yucatán lo que estamos haciendo es precisamente mapear, generar estas interacciones, el tener una estrategia de acompañamiento y de recuperación verde que nos permita hacer de la implementación de soluciones basadas en naturaleza no solo una realidad a nivel local, sino un ejemplo de cómo implementarlos, cómo medirlos y cómo acompañar el impacto positivo de cada una de ellas. Gracias, Aida. Muy interesante, porque creo que es muy importante el rol del gobierno local en cosas que me dijiste que son críticas. Uno, el involucramiento de la comunidad. Eso me parece clave, porque muchas veces las comunidades, si no hay este enlace, pueden sentirse desplegadas o desligadas del proyecto, que en realidad la intención primera es cubrir y proteger a estas comunidades. Entonces, ese rol crítico, angular, que tienen las comunidades locales, los gobiernos locales, es muy importante. Y el tema de la data no es menor. Mucha data local, pueden hacerse unos estudios globales muy importantes, pero la data que tienen los gobiernos locales es única. Y saber que los gobiernos locales pueden no solamente contar con la data, con la información de los vecinos que saben dónde están los cuellos de botella, pero además esta alianza entre las asociaciones civiles que mencionaste, las asociaciones locales, es clave justamente para disminuir los riesgos percibidos que mencionaba recién nuestra colega Lisa. Ahora quisiera hacerle la misma pregunta a todos, a los tres, y escuchar sus perspectivas. Desde todo lo que hemos escuchado es sobre barreras y desafíos existentes, pero ¿cómo podemos trabajar juntos frente a estos desafíos y acelerar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza? ¿Dónde ven las oportunidades para la región? Eh, si me podés empezar, Alonso, desde tu punto de vista. Sí, gracias. Sí, como les había dicho, creo que lo importante aquí es compartir las experiencias y compartir ese conocimiento que tenemos en los diferentes ámbitos en cada país. Y les había comentado la experiencia que tuvimos nosotros. Nos sirvió mucho la experiencia que tiene nuestro vecino país del Ecuador. Y creo que de la misma manera podemos hacer con otros países. Unos han avanzado más. Y esas experiencias, en algunos se ha tenido éxitos, en otros probablemente se ha tenido fracasos, pero creo que nos sirven mucho, de hecho, de este tipo de experiencias. Creo que algunas intervenciones, cuáles son más costo efectivas, es importantísimo saber poder trasladar en la medida de ciertas similitudes de las cuencas, podamos extrapolar este tipo de medidas. Creo que también, por otro lado, es importante la articulación en nuestro país, por ejemplo, cuando tenemos varias entidades públicas que queremos intervenir en un mismo espacio con una misma finalidad, es complejo. No es posible esa articulación porque hay un entramado legal que no lo permite. Entonces tenemos que, creo, flexibilizar ese aspecto para que podamos articular rápidamente las diferentes entidades y potenciar nuestras intervenciones en estos ámbitos. Creo que también hay que involucrar mucho al sector privado, pero también hay que bajar o de repente reformar el sistema legal para que pueda ser mucho más ágil ese tipo de intervenciones. Yo creo que finalmente las intervenciones locales con las comunidades, en nuestro caso, en nuestro país, nosotros tenemos que conversar mucho con las comunidades, crear acuerdos voluntarios con ellos, sentarnos, tratar de convencerlos, porque también hay unas ideas que probablemente en contra de este tipo de actividades, y hay que trabajar bastante duro. Entonces, creo que hay experiencias en este tipo, me parece que en otros países también las hay, y podamos intercambiarlas de tal manera que sea mucho más efectiva nuestra incidencia en estos ámbitos
con soluciones basadas en la naturaleza y sobre todo en nuestro caso, para asegurar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento de una gran ciudad que se encuentra en un desierto, donde no hay agua, y creo que garantizar el agua para una gran ciudad es importante, y creo que con estas soluciones basadas en la naturaleza es interesante y creo que lo podemos lograr. Gracias. Gracias, Alonso. Lisa, what are your takes? Where are the biggest opportunities Lisa, of ¿qué investment opinas? of ¿Cuáles investment son las in this principales region? oportunidades para invertir en la región en soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, creo que algo que sí quisiera decir es que estoy de acuerdo con los puntos que han manifestado los copanelistas en este tema, y cuando se trata de acelerar este proceso, quiero hacer hincapié en que tenemos que ser muy concienzudos en cuanto a cómo utilizar el capital. Antes había hablado de las necesidades que dependen de las geografías locales, las necesidades de la comunidad en materia de agua, de saneamiento, alcantarillado. Todos estos desafíos ambientales es importante abordarlos desde esa perspectiva, y también tengo muy presente el hecho de que puede haber consecuencias negativas no intencionales para las comunidades afectadas por estos esfuerzos, y tenemos también la oportunidad de dirigir más negocios hacia América Latina y el Caribe, lo que es muy importante para generar empleo y para posibilitar una recuperación. Entonces es importante pensar en el crecimiento incluyente, y es algo que me merece mucho tiempo de reflexión. ¿Cómo hacemos para mejorar la atención de la salud, la educación, que los servicios que se presten sean costeables? O sea que hay que ser muy conscientes en desplegar bien el capital en estas regiones para las soluciones adaptadas a las circunstancias locales. Hay muchas instituciones grandes que están tratando de hacerse presentes en estos espacios, y es muy importante saber qué traen a la mesa en vez de imponer su propio punto de vista. Siempre se pregunta si perdemos el impacto cuando aumentamos la escala de los proyectos, si diluimos nuestros esfuerzos, si movilizamos enormes cantidades de dinero en vez de hacer una intervención más al nivel de la base y de la comunidad. Eh, claro que hay economías en juego y hay que hacerlo bien desde un comienzo, de manera que sigo recalcando que los socios tienen que aportar la especialización necesaria para llevar estos proyectos a la escala Muchas que se requiere. gracias, Lisa. Zaida, una última reflexión. Claro, con todo gusto, nada más. Pues creo que coincidir con mis compañeros, de hecho, creo que aquí uno de los grandes retos es precisamente hacer coincidir estas oportunidades que desde el sector público, desde la importancia sectorial, llámese biodiversidad, agua, desarrollo urbano y demás, desde el sector privado e incluso las asociaciones y la academia, pues necesitamos generar o cursar un proceso, y ahí está el gran reto, ¿no? Un proceso de armonización de estas áreas de oportunidad que tenemos en cada uno de nuestros sectores, y yo apuntalaría a que lo que tendríamos que estar visualizando es a generar una política integrada que nos permita no solamente hacer coincidir estas áreas de oportunidad que hoy tenemos con el crecimiento verde, con el desarrollo inclusivo, comentaba Lisa, sino pensando en la permanencia de esto y que no se conviertan en proyectos, sino se convierta en un esquema de desarrollo en las áreas donde se está visualizando esta oportunidad, ¿no? Muchísimas gracias, Zaida. Muchísimas gracias a los tres por sus valiosos aportes. Creo de esta conversación inicial, que espero que continuemos en el futuro, me llevo algunos mensajes. Si bien hubo algunos desafíos respecto a cómo armar este tipo de proyectos, capacidades, formación de incluso dentro y fuera de las comunidades, hay una oportunidad muy grande de convertir estos proyectos en inversiones y en realidad que no solamente sirve para una naturaleza o proteger la naturaleza, sino que también sirve, como dijo Lisa, para el crecimiento inclusive, eh, dando oportunidades tanto de acceso
como de crecimiento a distintas regiones de Latinoamérica y el Caribe, para poder justamente lograr proteger la naturaleza, pero también tener los beneficios que esta protección de la naturaleza trae, tanto económicos como de salud, como de cambio climático. Con esto quisiera pasar y quisiera cederle la palabra a Adriana Lobo, directora ejecutiva de WRI en México. Adriana, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchísimo gusto estar este día de hoy por acá con ustedes, más con un tema que es tan relevante en este momento como las soluciones basadas en la naturaleza. Pienso que es un momento de celebración al tener ese nuevo reporte en que estamos cada vez más profundizando en el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza para traer cambios en la infraestructura y en el medio ambiente y en el medio rural a través de grandes proyectos. Como ha comentado Lisa, existe todavía una diferencia muy grande entre el riesgo real y el riesgo percibido, y pensamos que ese tipo de informe tiene una gran relevancia en dos aristas. Una, en bajar esa percepción de riesgo, en empezar a analizar con más detalle los casos, cómo se están dando. La verdad estamos tomando algo que está empezando a tener más significado, que va creciendo. Pensamos que esa percepción de riesgo, a la medida que la analizamos, como es el caso del reporte, se puede ir bajando e incrementando de manera muy significativa el tipo de financiamiento para esas soluciones. En un momento en que son cruciales, vemos la gran importancia a la medida, dando el ejemplo de México, en que este año tuvimos 80% del territorio en sequía, necesitando recuperar agua de lluvias y una serie de medidas, inclusive para mantener la agricultura. Y por otro lado, otros estados con inundaciones terribles, en que más bien pasan una gran parte del año ya con pérdidas muy relevantes también por el régimen de agua tan cambiante. Entonces vemos una gran necesidad, una creciente necesidad, y pensamos que la serie, ese es el primero de esta segunda serie de reportes que estamos haciendo con WRI y el BID, que van a permitir comunicar mejor esas decisiones como parte de la agenda para los mercados, y esperando que la oportunidad realmente se vaya incrementando. Para cada dólar invertido en ese tipo de infraestructura del sector privado, la evidencia está colocando que logramos realmente más que recuperar, pero además con una capacidad que ha comentado tanto Alonso como Zaida, también Lisa, con ese potencial de crear un crecimiento más inclusivo, de hacer el tipo de soluciones mucho más juntos con la comunidad, mucho más integrados, soluciones más holísticas, que no se trate solo de arreglar el medio ambiente en que viven estas personas, pero que también pueda traer acceso a la salud, a la educación, y que se vaya transformando en iniciativas mucho más sostenibles, de una manera más holística, más integral, que son mucho de lo que estamos necesitando en ese momento. Esperamos que el espacio también nos abra, como comentó Alonso, a muchas más posibilidades de compartir experiencias. Pensamos que también tiene un gran potencial en términos de bajar el riesgo percibido, y el challenge, o sea, el reto, pero también la oportunidad de ir buscando crear nuevos mecanismos de trabajo interinstitucional, porque normalmente esas soluciones más integrales necesitan trabajos conjuntos que hoy en nuestro marco institucional, la mayoría de los países, tenemos bastante dificultad de poder avanzar. Y finalmente, para no reducir el tema de la data, el tema de los datos, que sí se necesita generar fuentes nuevas y tener cada vez mejores fuentes de datos. El momento para el lanzamiento de este reporte se celebra ahora, en ese momento, antes de la COP.
WRI y el Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones vamos a poder llevar para aumentar el diálogo, para aumentar ese intercambio y en ese gran evento y en ese gran momento y con la posibilidad y con el seguimiento de trabajo para alcanzar muchos resultados tan necesarios para los países de América Latina. Muchísimas gracias.